que el objetivo del reglamento, el cual, por el cual nos regimos actualmente, el reglamento 522-06, el cual tiene como objetivo, pues, mitigar al máximo y velar por el cuidado y que ese desarrollo de actividades se haga bajo las condiciones adecuadas. Cuando nosotros hablamos de lo que son ese tipo de condiciones de seguridad para la utilización de maquinarias y herramientas de trabajo, precisamente hablamos de lo que son los equipos de protección personal, de cuáles deben de ser esas precauciones que tanto el colaborador como el supervisor, hasta el dueño de la empresa debe de tener, ¿verdad? Para que las actividades se realicen de manera segura y no afecte la salud de lo que es el colaborador o la empleomanía. Entonces, los equipos de protección personal obviamente están destinados para ser llevados y sujetos por el trabajador, el empleado que esté realizando cualquier actividad debe de tener los equipos de protección personal adecuados que demande esa actividad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay actividades y prácticas que pueden amenazar la seguridad o la salud de la persona. Entonces, por eso es de suma importancia que eh, las condiciones de seguridad se pongan en práctica en lo que es el uso de los equipos de protección personal. Entonces, por ejemplo, las siglas de EPP, los equipos de protección personal, deberán utilizarse cuando el riesgo no pueda evitarse o limitarse por medio de la protección colectiva. Por ejemplo, cuando hablamos de una empresa de servicio, obviamente, hay cosas que no son tan riesgosas, se pueden llevar a cabo sin ningún tipo de protección. Hay otros tipos de trabajos que se pueden llevar a cabo ya directamente en manufactura, bajo el mínimo de protección, por así decirlo, pero ya hay otros que demandan que haya un uso más frecuente y completo de todo lo que es los equipos de protección personal. Por ejemplo, hay máquinas que son bastante ruidosas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de manufactura, la cual hacía un proceso de molienda, la cual emitía un ruido a unos decibeles bastante altos. Entonces, para esto, para no afectar la salud auditiva del colaborador, se utilizaban lo que eran los protectores de oído o orejeras, como se conocía, para evitar el daño en lo que era eh, la audición del colaborador. Por ejemplo, cuando se está trabajando en laboratorios de calidad, donde hacen muestreo, laboratorios físico-químicos, hay que tener equipos de protección eh, adecuados a ese tipo de riesgo. Debe de protegerse uno de manera adecuada, porque cuando existe algún derrame de algún químico, eh, eso puede causar hasta erosiones en la piel, dependiendo del químico que sea, puede causar ciertas reacciones. Entonces, muchas veces el colaborador no tiene la cultura de utilizar eso, las protecciones, lamentablemente, porque dice que le molesta, no se siente cómodo, no puede adecuarse a aportar ciertas herramientas de cuidado, ciertos equipos de protección, no puede. Y siempre dice que tiene algún inconveniente. Y precisamente una vez pasó que una colaboradora dejó de utilizar
los guantes con mangas, porque cuando se trabaja en laboratorios así de físico-químicos, utilizan guantes un poco más a la altura del antebrazo por evitar el tipo de derrame en cualquier de la parte del brazo. Y precisamente ese día pasó el incidente donde se vertió un químico y le cayó en los brazos y eso le produjo una alergia. Y precisamente ya había externado anteriormente que le molestaba, tenía ciertas molestias. Entonces, los tipos de equipos de protección personal son las protecciones respiratorias. Por ejemplo, los procesos de mezcla en el área de manufactura suelen producir mucho polvo. Entonces, por eso es ideal que haya una protección respiratoria. En este caso, sean mascarillas que tengan cierto grado de filtros que no permitan que el colaborador pues respire ese químico, ¿verdad? Porque puede ser muchas veces hasta nocivo. Por ejemplo, pongamos que una persona que trabaje en un proceso de, de ensamble en zapatos. El zapato debe de ir con cemento, con un pegado de cemento, pero ese cemento es altamente dañino a la respiración, a los pulmones de esa persona. Al igual que cuando hay alguna mezcla de algún químico que son muy fuertes, en el caso de los jugos en polvo, en el caso de lo que son los sazones y eso, esos polvos son muy fuertes y por eso hay que tener una protección adecuada para minimizar el daño que pueda tener ese colaborador. Utilizar mascarillas adecuadas en ese proceso. También están lo que son los guantes. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, eso es vital que se utilicen guantes. eh, Obviamente, hay riesgos físicos, personas que pueden tener golpes en las manos, que pueden tener cortaduras en las manos, que pueden tener cualquier proceso de ampolla en las manos o algo. Y todo eso puede evitarse. El lidiar también sin ningún tipo de protección en las manos con productos químicos, eso es muy peligroso y por eso deben de utilizar lo que es el tema de los guantes. La protección auditiva, de hecho, eh, existe lo que es el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental, el PMA, que también es un reglamento, el 6400, que regula el Ministerio de Medio Ambiente, donde habla de lo que son los decibeles según las zonas, donde según las zonas, el nivel de población o qué tan rural sea, o la clasificación de la zona, debe de haber un grado de ruido específico. Entonces, cuando el colaborador se somete a esos grados de decibeles tan altos, esos grados de ruido con decibeles tan altos, debe de utilizar lo que son orejeras, porque obviamente el tímpano es un músculo muy delicado, y por eso debe de utilizar lo que son protectores auditivos. El calzado también es de vital importancia, principalmente en el área de los almacenes, porque cuando hay algún accidente o algún riesgo de algo que le puede caer, de algo que puede eh, caerse encima de él, o puede tener alguna caída, algún tropiezo con algún tramo, alguna tramería o algo, alguna estiba o paletas que utilizan para el estive, pues previene cualquier lesión
ayuda a prevenir cualquier lesión, el uso de las botas. También en el tema de talleres de mecánica, electricidad o algo por el estilo, que son procesos o operaciones, actividades un poco más rudimentarias. Son de vital importancia el uso de las botas. La protección corporal, cuando estamos trabajando con productos volátiles, o estamos expuestos a altas temperaturas, también son de bastante ayuda. La protección visual, cuando estamos trabajando en talleres con emisiones de polvo, partículas o hasta chispas en algunos casos, es de vital importancia porque hay personas que, bueno, una vez había un colaborador que estaba que fue una mala práctica, de hecho. Él estaba bajando de uno de los tramos un producto, era un detergente, y el producto, mientras él lo bajaba, se volteó y le cayó en los ojos. Obviamente, él no estaba autorizado para hacer el despacho de ese producto, él no estaba autorizado para entrar a ese área y y fungir como esa persona que sí estaba encargada, ¿verdad? Reaccionar bajo eso, él no estaba encargado de eso. Y producto de eso, él duró unas semanas afectado de la visión, producto de eso. También una vez hubo uno de los chicos que tampoco usó protección personal en los en lo que es la protección visual y se vio afectado por un polvo que lo irritó también, que era un producto que era bastante volátil. Entonces, la protección de cascos, es sumamente importante, principalmente cuando estamos trabajando en construcciones, en almacenes también es muy importante y en alturas, porque cualquier golpe en la cabeza puede traer lesiones mortales, se pueden formar coágulos, etcétera. Y es bastante importante poder portar equipos de protección para la cabeza, como en este caso es el tema de los cascos. Eh, de hecho, eh, todo, o mejor dicho, el equipo de protección personal por, por excelencia todo el tiempo ha sido el tema del casco. La gente siempre se protege porque es algo natural. La persona cuando siente algún golpe o algo, lo primero que se protege es la cabeza. Y basado en esa reacción, pues se utiliza este tipo de protección. Entonces, como mencionábamos, para el tema de lo que es el sistema respiratorio, no todas las mascarillas se utilizan en todos los casos. Hay mascarillas que son para humo, hay otras que son para polvo, hay otras que son para físico-químicos, etcétera. Siempre hay calificaciones para ellos. Cuando se va a trabajar con un gas, qué equipo, tipo de mascarilla se puede utilizar. Cuando se va a trabajar con productos volátiles, con humo, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. En la protección de las manos, por igual, qué guantes yo debo de utilizar cuando voy a trabajar con vidrios, con químicos, cuando voy a trabajar con algún producto ya nocivo o tóxico, etcétera. Entonces, todo esto es lo que va relacionado a lo que son las condiciones de seguridad para el uso de lo que son las maquinarias y herramientas y para mitigar lo que son los riesgos físicos, químicos o biológicos
que puede tener el colaborador en el desarrollo de sus actividades, eh, lo que son esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se debe tener. Por ejemplo, en el 2016 fui testigo de un siniestro en una empresa en la que laboraba, donde había una caldera de vapor que de unos 800 HP que estalló y dejó muchos daños, incluyendo pérdidas de la vida de algunos de los colaboradores, y dejó un daño que pues nos costó unos cuantos meses recuperarnos y retomar, reanudar las actividades de producción. Porque de pronto no hubo el debido seguimiento y mantenimiento a ese tipo de equipo, etcétera. Pudieron haber pasado algunas cosas, pero lastimosamente hubieron personas que perdieron la vida, otros quedaron muy mal heridos, hubo daños físicos también, puesto que las líneas de producción se vieron afectadas por el derrumbe, las paredes y demás. Por eso también entra en juego lo que es los temas de seguro de las empresas para protección de esto. Entonces, eso pasó, aunque el uso de protección, de equipos de protección personal, no iba a poder mitigar dicho siniestro, ¿verdad? Por la magnitud, pero de igual manera era importante hacer la inspección como hablábamos, de que el supervisor debe de velar por ese mantenimiento, por ese cuidado del equipo, etcétera. Y quizás si hubiese ese seguimiento, de pronto no hubiese sido de tal magnitud, pero en fin, son situaciones que lastimosamente pasan, se dan. Entonces, es importante que siempre tengamos un modelo de cómo debe estar equipado el empleado que vaya a realizar ciertas eh, funciones o desarrollar o poner en práctica ciertas funciones, cómo debe de estar protegido a nivel de cascos, lentes, botas, guantes, etcétera, eh, porque es de suma importancia. Pero si bien es cierto, también aquí entra en juego lo que es el ambiente como tal. El hecho de que eh, como una persona puede hasta resbalar, puede caerse de sus propios pies y puede tener una fractura, hay que velar por el cuidado de la ruta de los transeúntes, de que sea adecuada. Por ejemplo, una vez en una empresa en la cual laboré, había una pequeña rampa donde algunas personas, el piso se le hizo un mantenimiento con un revestimiento epóxico, una pintura epóxica, eh, pero quedó un poco resbaladizo, no quedó muy calloso, no quedó muy rugosa esa superficie, y por eso trajo algunos inconvenientes donde personas resbalaron. Gracias a Dios no hubo lesiones, pero sí, eso no era parte de la actividad productiva, pero sí de cierta manera causaba daños colaterales, porque el ambiente también hay que mantenerlo adecuado y que no sea una amenaza. Entonces, lo que se decidió fue eh, hacer un revestimiento, pero ya con capas mucho más rugosas que eviten temas de resbale y eso. De igual forma, las identificaciones en las rutas son de vital importancia. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un visitante llega, eh,
le brinda la facilidad de que no se pierde, tiene la guía, dónde queda todo, dónde debe doblar, cómo debe seguir, hacia dónde queda qué. Las identificaciones de las áreas son vitales en lo que es esas condiciones particulares de la seguridad. Las identificaciones de cada área y las señalizaciones, dónde queda qué cosa, cómo debe dirigirse, cómo debe llegar, porque son normas, así lo exigen las normas y por sentido común debería de ser así. En el caso de los que son, de lo que es el almacenamiento, debe de haber una identificación con respecto a los tipos de químicos y cómo deben de almacenarse, bajo qué condiciones y cómo debe de accederse a ellas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de productos que son inflamables, tenemos que identificarlos y tenerlos bajo condiciones específicas, dependiendo el tipo. Existe lo que son fichas técnicas de los productos químicos, donde dicen las características a las cuales deben de almacenarse, cuáles son las condiciones en las que deben tenerse, etcétera, principalmente cuando son productos inflamables. Cuando son productos ignífugos, o sea que no son inflamables, también debe de darse otro trato, cómo deben de almacenarse, temperatura, humedad, etcétera. Y de hecho, la norma NFPA, no sé si ha tenido la oportunidad de ver una especie de diamante que hay, que tiene 4 colores, tiene colores amarillo, azul, rojo y blanco, que es este que se conoce como el diamante de materiales peligrosos, que lo que hace es que brinda una visual de cómo debe ser eh, el cuidado con ese producto. Por ejemplo, eh, existen algunos productos que debe de dársele o se debe tener con cierto cuidado. Por ejemplo, este producto, este, no sé si lo ve ahí el triángulo, ¿verdad? Bien, eso es lo que se conoce como el rombo o diamante de materiales peligrosos, que de hecho lo dicta la norma NFPA 704, donde dice, según el color que representa o que afecta y en qué grado. Por ejemplo, si tenemos un producto que en la parte azul es grado 3, significa que ese producto en cuanto a la salud es muy peligroso. Si tenemos un producto que en la parte rojo es grado 3, por ejemplo, decimos que ese producto es altamente inflamable y que puede arder a ciertos grados Celsius. Cuando hablamos en la parte amarilla, por ejemplo, es el grado de reactividad, de qué tan reactivo puede ser ese producto. Y la parte blanca ya son riesgos específicos, si es oxidante o corrosivo o etcétera, si causa algún daño ya nocivo, por así decirlo. Entonces, básicamente, estas son las cosas o parte de ellas de las que tenemos que tener pendiente a la hora de nosotros hablar de lo que son la seguridad y salud en el trabajo, las condiciones particulares y condiciones directamente influyentes en lo que son la parte del manejo y operaciones o desarrollo de ciertas actividades. Muy bien, Edward, muy buen manejo del tema, muy buen dominio del tema. Se vio que investigó acerca
del tema que le correspondía sobre la protección, de acuerdo al reglamento 522. Muy bien, tocó muchos sectores de la parte de la industria, que deben de existir los diferentes tipos de protección del cuidado para los colaboradores en la actividad que desempeñan o en la actividad en que se desarrollan. Una de las partes que, por ejemplo, tenemos lo de radiación, que también puede afectar la parte de los átomos, de las partículas del cuerpo humano. La radiación puede afectar esa área y debe de por eso de las personas cuando van a entrar a unos espacios que tienen que ver con radiación deben de tener su protección adecuada, su traje especializado para entrar a esa área, para no ver afectado la salud, porque imagínese usted todos los días una persona entrando 5 o 6 horas, tal vez tomando radiación, aunque sea poco, sin tener el traje adecuado o la ropa adecuada para la manipulación del mismo. O sea que también en esta parte debe de protegerse. Muchas de las empresas tal vez no cuentan con un sistema de información acerca de la higiene y la seguridad que debe de constar en dicha empresa, y aquí entonces tiene que jugar el papel de una manera exhaustiva y delicada el supervisor para velar por el buen manejo de la industria, de la empresa. Hay empresas que obligatoriamente se tienen normas escritas para la elaboración de sus actividades, para desarrollar sus actividades a diario. No pueden, bajo ninguna condición, trabajar sin ese protocolo, sin ese cuidado debido. Aparte de que sea una exigencia por las diferentes normas existentes, debe también de cuidarse la vida del individuo, como también proteger la empresa. Muy bien, hemos desarrollado el tema, ya hemos desarrollado el tema, le hemos sacado mucho provecho, muy buena su participación. Y teniendo en cuenta que toda empresa, dependiendo el tipo de actividad que desarrolle, debe de brindarle la protección debida, la protección adecuada a todo el personal, a todos los colaboradores dentro de la empresa. Usted mencionó también la parte ambiental. El ambiente va a influir mucho también y debe de mantenerse la higiene, como también debe de mantenerse esa salud en el ambiente estructural, en el ambiente físico de la empresa, ¿verdad? Porque imagínese usted que hay una pared que se esté derrumbando y usted tenga que trabajar ahí. Es muy difícil. Entonces, se debe de contar con las herramientas y los mecanismos adecuados para llevar el buen funcionamiento y para realizar el buen funcionamiento a diario sobre nuestras labores dentro de la empresa. Debe de contarse con esa condición, tanto deben de ser creadas, entregadas por parte de la administración, como por parte nuestra deben de ser ejecutadas, porque muchas veces nos brindan las herramientas adecuadas y nosotros no le damos el buen uso.